Doy gracias al Señor, hermanos y hermanas. Acá hoy estamos con mi amada esposa para poder bendecirlos a ustedes por medio de la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo, por medio del Evangelio que Él trajo. Amén, hermanos. El Señor bendiga a todos los hermanos, el Señor bendiga al hermano que nos estuvo precediendo antes, el hermano Benítez, padre e hijo. El Señor le bendiga grandemente la radio. Y bueno, hermano, estamos una vez más con mi amada esposa para trazar la palabra del Señor. Si usted quiere comunicarse con nosotros, ¿dónde lo puede hacer, amor? Lo puede hacer a los teléfonos de la radio, que ustedes seguramente ya lo conocen, lo tienen agendado y pueden mandar mensajes de WhatsApp, audio, si no pueden llamar por teléfono y los hermanos nos pasan los pedidos de oración o las inquietudes que ustedes tienen. Estamos orando por todos los hermanos que escriben a la radio cada programa y los que nos mandan mensajes. Estamos orando por ustedes, por la salud de ustedes, por las situaciones por las cuales ustedes están pasando. Estamos orando con la iglesia, amén. Y bueno, también lo pueden hacer, pueden comunicarse a nuestros teléfonos. El de mi esposo es 11 33 17 7598. 11 33 17 7598. Cualquier inquietud que usted tenga, cualquier conversación que usted quiera tener con nosotros, si nos quiere visitar, si quiere que nosotros lo visitemos, cualquier pedido de oración, lo que usted quiera se puede comunicar o con mi esposo o conmigo a mi teléfono 11 31 67 5236. Amén. Nosotros nos congregamos en la calle José Hernández 384 de Barrio El Tambo, Isidro Casanova. Estamos los días miércoles a las 19 horas. Los días sábados hemos cambiado el horario a las 18 horas a causa del frío que se viene y hay hermanos que tienen chicos, hay hermanos que viajan lejos, así que estamos cambiando el horario ya para este sábado a las 18 horas. Y el día domingo a las 9 de la mañana, bien tempranito, así después se puede aprovechar el día. Si usted nos quiere visitar, lo puede hacer. Si usted está sin congregarse, no tiene un lugar donde congregarse, puede visitarnos sin compromiso a la calle José Hernández 384, Barrio El Tambo, Isidro Casanova. Damos gracias al Señor por este día que Él prepara para que podamos estar reunidos aquí con mi esposo. Hemos pasado un fin de semana hermoso en la presencia del Señor, alabando y bendiciendo su nombre. Amén. Mandamos saludos a todos los hermanos de la congregación, a los hermanos de los kilómetros, a los hermanos de Casanova, de la Ferrere, que el Señor pueda bendecir la vida de cada uno de ustedes, amados hermanos, y a todos los oyentes de Radio La Predicadora. Damos gracias al Señor por esta radio que Él ha preparado para que nosotros podamos exponer el Evangelio de la Gracia, amén, para que implantar en el corazón de los hermanos este mensaje, amén, que el Señor pueda bendecir grandemente la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Amén, gloria a Dios. También queremos saludar al hermano Reinaldo en Mar del Plata. Amén. No, al hermano Alonzón, a su amada esposa en Amén. Misiones, al hermano Richard en Paraíso, también al hermano Mario Repeturi. Hay tantos hermanos y hermanas para saludar. Amén. Al hermano Dante de la carnicería Dante. Amén. El Señor bendiga grandemente al pastor, a su esposa, a su congregación. Amén. El Señor bendiga grandemente a nuestro amado hermano Dante. También a nuestra hermana Miriam, que el Señor le bendiga grandemente, a nuestra Amén. hermana Norma Galván, esperemos que esté pronto con nosotros en la radio. El Señor bendiga grandemente, hermanos y hermanas. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. A los hermanos de la última trompeta, filial Virrey del Pino, ahí nos están saludando los hermanos. Bueno, que el Señor les bendiga grandemente. El hermano Ariel y a su familia. Al hermano Ariel también nos está saludando, el Señor bendiga grandemente. Y bueno, a todos los hermanos, que el Señor bendiga en esta mañana, estén orando por nosotros para que la palabra sea una palabra de edificación, de poder. Padre amado, estamos delante de ti, Señor, juntamente con mi esposa. Gracias, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo nos acercamos a ti, Señor. Amén, Señor. Señor, Gracias, con la Señor. confianza que tenemos como Amén, hijos, Señor amado, Gracias, Señor de amado. pedirte, Señor, a ti que en esta mañana use nuestras vidas
para tu gloria, para tu Señor, honra y para abre tu los alabanza, oídos de Señor, que tu entendimiento, nombre Señor. sea santificado, No Señor. somos nosotros, Oh Señor, Señor, sino que es tu bendice, palabra, Señor amado, amado. a cada hermano y hermana, nuestro hermano Cabral, Gracias, Señor. Señor, y también a nuestro hermano Florian, Señor, que tú puedas bendecir grandemente Gracias, a todos Padre los de la hermanos que gloria. conocemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a leer ahí en Gálatas, en el capítulo 5, estábamos con esta meditación, y en el versículo 9, dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío de vosotros, ¿no, amor? Sí. Yo confío de vosotros en el Señor, que ninguna otra cosa sentiréis, mas el que os inquieta llevará el juicio, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Pues es quitado es el escándalo de la cruz. Ojalá fuesen también cortados los que os inquietan, porque vosotros, hermanos, a libertad se habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Damos gracias al Señor. Y entonces fíjense lo que el apóstol Pablo, hablando anteriormente sobre mantenerse en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no volver nuevamente al yugo de esclavitud. Entonces Pablo le sigue aconsejando a la iglesia de los Gálatas, dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora tenemos que ver esto, tenemos que ver cuál es la levadura, ¿no? Y para eso podemos leer nosotros ahí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 6. Primera de Corintios 5, 6, hermano. Vamos a leer. Y tenemos que descubrir cuál es la levadura por la palabra. Porque todo tiene que ser interpretado por la palabra. Primera de Corintios 5, 6. Y después vamos a leer en otros lugares, ¿sí? Primera de Corintios 5, 6. Primera de Corintios 5, 6. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como soy, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Vamos a leerlo un poquito más antes, en el 5.1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta, bueno, eso sigue otro tema. Y acá vemos nosotros que la levadura está relacionada con la fornicación, pero también está relacionada con la jactancia. No es buena vuestra jactancia. Y acá nos lleva a nosotros de que la levadura vendría a ser el pecado que cometió, o lo que se estaba permitiendo, en la iglesia, en medio de la iglesia. Se estaba permitiendo un pecado que
no era tolerado por Dios, no es tolerado por Dios que uno tenga la mujer de su padre. Entonces, tanto el que se permitía el pecado de incesto, pero también el pueblo pecó porque ellos pecaron en su jactancia, ¿no? La jactancia era algo que echaba a perder, ¿no? La verdadera masa, la Pascua, digamos, que es Cristo, que fue sacrificada por nosotros. Porque Cristo, a través de su sacrificio, Él fue el Cordero que quitó el pecado del mundo. Él llevó toda esa malicia, toda esa maldad en la cruz de Calvario y la crucificó, ¿no? Entonces, nosotros, los que hemos nacido de nuevo, nosotros ya no nacemos con esa maldad en Cristo, no hay esa maldad, ¿no? Que había cuando nacimos en Adán. En Adán nacemos con esa maldad, con esa ponzoña, ¿no? Y esa malicia. Eso produce muerte, por supuesto, porque eso es pecado y el pecado produce muerte. Pero en Cristo, en el nuevo nacimiento, dado que Cristo fue nuestra Pascua, dado que Él llevó todas aquellas cosas que podían impedirnos a nosotros vivir una vida sin levadura, no sin maldad, sin malicia, entonces ahora ellos estaban manifestando lo que no tenían que manifestar, que era la levadura, ¿no? La levadura era la maldad, la malicia, ¿no? Que estaba en medio de la iglesia y eso se estaba de alguna manera tomando como cosa normal, ¿vio? Porque hay cosas que la iglesia no tendría que permitir, que permite, y después eso se forma algo normal. Es como una normalidad, un estilo de vida que se va aceptando, que va corrompiendo la iglesia, que la va transformando la iglesia no a la imagen de Cristo, sino a la imagen de Adán, del hombre religioso. Entonces eso se permite, eso, y eso es malicia, eso es maldad, eso es levadura, ¿no? Que el sacrificio de Cristo terminó con eso. Ahora, cuando nosotros permitimos la levadura dentro de la iglesia, entonces estamos diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para sacar toda esa maldad, toda esa malicia que estaba por lo menos acá en la iglesia de Corintio, o que permitimos dentro de nuestras iglesias. Nosotros tenemos que seguir, ¿no? La línea, las reglas, las leyes, ¿no? Que fueron dadas para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue establecido por Dios. No es que cada pastor pone las leyes o las reglas o la plomada que ellos quieren, sino que tienen que guiarse por lo que ya está establecido por Dios desde que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Entonces vamos a leer también ahí, amor, en Mateo 15, creo que 16:5, creo que es. No podíamos leer antes, pero fíjese lo que dice Pablo, ¿no? En el 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito nomás de levadura, ¿no? Echa a perder la masa, la infla, ¿no? Por eso, ¿cuál es el pecado que ellos cometieron? No es vuestra jactancia. La jactancia es algo que proviene del orgullo, ¿no? De tener un alto grado de sí mismo, ¿no? Eso es la jactancia. Sí, amor. ¿Mateo? Mateo 16, 5. Mateo 16:5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 y cuántas cestas recogiste? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Claro, y nosotros vemos ahí
Nosotros vemos ahí en Hechos, capítulo 13, podemos leer ahí, amor, en Hechos capítulo 13, en el concilio de la iglesia en Jerusalén, vemos que ahí habían también saduceos. Sí, vamos a buscarlo. 13. 15, capítulo 15. 15 es más. Sí, 15, perdón. En el 15 y en los primeros versículos es. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Sí. ¿Sigo? Sí, Okay. Sí, seguí un poquito más. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a los hermanos. Bueno, pero el primer versículo que leí. Sí, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahí también en Gálatas podemos leer ahí, Gálatas en el capítulo 2, versículo 11 creo que es, ¿no? Gálatas capítulo 2, versículo 11. ¿11? A ver, búscalo ahí. Pero cuando vino a Antioquía, perdón, voy a leer de nuevo, hermanos. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen, algunos de parte de Jacob comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Sigo? Sí, un poquito más. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Sí. Un poquito más. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Leíste Gálatas 2 del 11 en adelante, ¿verdad? Sí. No, hasta el 14. Ya leí. Ya pasaste ahí. Entonces, eso sería la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Claro. La levadura que le daba la masa. Claro. Entonces, volviendo ahí a Jesús, cuando Jesús hablaba y él enseñaba sobre la doctrina, sobre la levadura de los fariseos y de los saduceos, y los hermanos, los apóstoles entendieron bien que no se hablaba sobre el pan, sino que se hablaba sobre la doctrina que ellos enseñaban, ¿no? Que ellos tenían que guardarse. Y eso es como una profecía que el Señor le dio a ellos, ¿no? Porque para mí Él estaba hablando del tiempo de la iglesia, ¿no? Guardaos pues, porque el Señor sabía que muchos fariseos y saduceos iban a querer entremeter dentro de la iglesia una enseñanza, una doctrina que no era conforme a la gracia. Entonces, ahí ya vemos en el libro de los Hechos, donde en el capítulo 15, donde el concilio, ya en ese concilio, ya habían algunos fariseos y saduceos convertidos al cristianismo, legalistas que se habían convertido, que ellos mantenían todavía que el hombre no podía ser salvo sin la ley de Moisés y sin la circuncisión en la carne. Vamos a Gálatas y vemos que Pablo tuvo que reprender a Pedro por querer introducir esa doctrina en medio de los Gálatas. Entonces, ¿cuál es la levadura? Es la mala enseñanza,
la mala enseñanza que corrompe, ¿no? Que echa a perder, ¿no? La masa, que echa a perder la iglesia, que echa a perder a los santos, a los hijos de Dios, los echa a perder. Porque fíjese lo que Jesús le dijo a los fariseos: ustedes recorren cielo y tierra, ¿no? Para ganar un prosélito, pero una vez un discípulo, y después, una vez ganado, ustedes lo hacen más, dos veces más hijo del infierno que hijo de Dios. Fíjese, ellos lo convertían, y así pasa con la legalidad. Cuando los hermanos quieren introducir los 10 mandamientos como meta a cumplir a los hermanos, ellos se vuelven 2 veces más malos de lo que eran antes. Se vuelven personas malísimas, porque los legalistas, aquellos que siguen la legalidad, son personas que necesitan la gracia para dejar de ser personas malas, ¿no? Odiosas, con malos pensamientos, con dedo señalador y condenador, ¿no? Son personas que destruyen la iglesia. Tolerar la legalidad es tolerar la levadura dentro de la iglesia, y eso no se puede tolerar. Porque Pablo lo dice acá: un poco de levadura leuda toda la masa. Fíjese, toda la enseñanza, la buena enseñanza, la buena palabra de Dios se echa a perder cuando uno tolera dentro de la congregación la levadura. Amén. Y como decía mi esposo, cuando uno se pone bajo los yugos de esclavitud, que es la ley, no es que la persona, como dice mi esposo, se vuelve más malo, sino que se manifiesta, porque ese es el propósito de la ley. La ley manifiesta lo que está dentro del hombre, en el alma no santificada. Lo que somos en Adán. Lo que somos en Adán, ¿no? Eso hace la ley. Ese era el propósito de la ley, hacerle saber al hombre que él era un pecador. Bueno, el Hijo de Dios, que tuvo un nuevo nacimiento, ya no es un pecador, pero su alma todavía no ha sido santificada por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Romanos 12, que recalcamos siempre, dice: no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Cuando habla de transformación y de conformación, son cosas diferentes. Uno se conforma, toma la imagen de este mundo, del mundo religioso, del mundo, pero del mundo religioso también. Y cuando uno toma la forma del mundo religioso, se está poniendo bajo yugo de esclavitud, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo religioso, ¿qué hace? El mundo religioso es a través de lo que ellos hacen. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios para salvación, para justificación, no hay nada que nosotros tengamos que hacer, sino que creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando los hermanos son puestos bajo yugo de esclavitud, se manifiesta naturalmente en ellos, la ley lo agita. El querer obrar la ley lo agita y saca a la luz lo que todavía no ha sido juzgado en el alma de la persona. El alma es el asiento de las emociones, es donde sentimos, es donde nace lo que el cuerpo manifiesta. ¿Vio? Esto es un mundo espiritual, hermano. Esto que nosotros estamos hablando, lo que la palabra de Dios dice, es un mundo espiritual que no se puede juzgar humanamente, con la mente humana. Por eso el apóstol Pablo oró para que los efesios fueran abiertos los ojos de su entendimiento, para que ellos pudieran entender las cosas espirituales. Por ejemplo, este pasaje que hemos leído recién, en el libro de Primera de Corintios, donde se juzga este caso de incesto, donde un hijo tenía a la mujer de su padre, ahí justamente Pablo cita el pasaje: un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Por qué? Porque este pasaje de incesto que se trata ahí hay una enseñanza espiritual que prácticamente nadie lo puede ver, nadie lo ve, pero sabe que ahí hay una enseñanza espiritual.
Y está hablando del hijo que toma la mujer de su padre. ¿Y no pasa hoy dentro de la iglesia también? Hoy no, los hermanos, los pastores, los siervos de Dios no toman señorío sobre la grey de Dios. ¿No se ponen ellos en el lugar del Padre, que es nuestro Dios? Dice que el Señor Jesucristo es cabeza de la iglesia, dice. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Y cuántos hermanos hay dentro de las congregaciones que toman ellos el lugar del Padre? Toman la mujer de su Padre como su propia mujer, haciéndose ellos cabeza de la iglesia. Hay enseñanza espiritual. Usted con su mente humana, ni yo con mi mente humana, ni mi esposo, ni ninguno podríamos discernir estas cosas. Pero hay enseñanza espiritual, hermano. No fue puesto ahí porque Pablo quiso que se supiera que había uno que tenía la mujer de su padre. Hay enseñanza espiritual. Por eso dice, un poco de levadura leuda a toda la masa. Fíjese qué delicado que es este mundo espiritual. Ponerse como cabeza de la iglesia, eso es un poco de levadura. Y claro, esa levadura leuda a toda la masa. Claro, porque la iglesia es la esposa de Cristo, es la mujer de Cristo. Y nadie puede tomar señorío sobre la iglesia, porque el único que tiene señorío sobre la esposa es el esposo, ¿no? Y nosotros los pastores no podemos tomar señorío sobre la grey del Señor. Si bien Dios nos ha puesto, ¿no?, para poder pastorear, somos empleados para poder pastorear al rebaño y llevarlos al rebaño a verdes pastos y aguas transparentes, por así decirle, pero no podemos nosotros tener una relación de autoridad para con la iglesia, de autoridad como esposo, digo, ¿no? Como esposo. Ahora, y bueno, por eso Pablo nos hizo resaltar esa experiencia que la iglesia de Corintio tenía para traernos una enseñanza espiritual, como dice mi amada esposa. Ahora nosotros, hermanos amados, la levadura es algo que se mezcla, y hoy hay demasiada levadura dentro de la iglesia, por todos lados hay levadura, ¿no? La levadura está cuando hay hermanos que se ponen como pastores y en un lugar cuando Dios ni siquiera los puso. Acá nosotros nos hemos olvidado, ¿no?, de los ministerios dentro de la iglesia. Ya no hay ministerios en las congregaciones y nadie lo desea. Nadie quiere ministerio dentro de la iglesia, donde está el apóstol, donde está el profeta, donde está el evangelista, el maestro y el pastor. Ya no hay ministerio dentro de la iglesia. Ahora en un lugar se pone un hermano, se pone como pastor y bueno, y él conduce. Y eso nosotros estamos en esa condición, pero nosotros no queremos esa condición. Nosotros queremos el ministerio dentro de la iglesia, ¿no? Y que el ministerio, a través del ministerio, el Espíritu Santo haga lo que hizo con la iglesia de Antioquía, donde el Espíritu Santo dijo, apartame a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual lo he llamado. Entonces, todas esas cosas son levaduras, se introducen formas, maneras, ¿no?, que Dios no estableció. Dios no estableció esas cosas. Y nosotros necesitamos, ¿no?, que esas cosas se establezcan para que aquellos que se atreven, ¿no?, se atreven a colocarse por sí mismos y no por Dios, entonces ellos desistan de eso. Nadie quiere la unidad. ¿Por qué? Porque todos quieren reinar, ¿no? Eso también es parte de la levadura. Todos quieren reinar. Nadie quiere la unidad del cuerpo de Cristo. Nadie quiere que se forme un ministerio dentro de las congregaciones. Nadie quiere una iglesia unida. La separación le conviene a todos, le conviene, no la división, porque cada uno puede reinar en su lugar. Pero eso nos tendría que traer vergüenza a nosotros, hermanos. Dolor nos tendría que traer. Pero volviendo al tema que Pablo estaba hablando, Pablo le estaba hablando a los Gálatas y le dijo en el versículo anterior, esta persuasión no es de aquel que os llamó. Hablando de que en el 7 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién nos embarazó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión, esto porque
hubieron algunos que los persuadieron a ellos, ¿vio? Para que ellos dejaran la gracia, para que ellos dejaran la fe. Fueron persuadidos, ¿no? ¿De qué manera habrán sido persuadidos? Bueno, se puede buscar. Esta persuasión no es de aquel que os llamó, no es del Señor. ¿Vio? Y Pablo podía decir lo que era del Señor y lo que no era del Señor. ¿Sabe por qué lo podía hacer? No porque era el apóstol Pablo, sino porque era un hombre de verdad, un hombre que amaba al Señor, un hombre que buscaba el bienestar de la iglesia, un hombre que amaba el cuerpo de Cristo, un hombre lleno del Espíritu Santo que se negó a sí mismo, ¿no? Que sufría por los hermanos, que sufría por la formación de las iglesias locales, ¿no? Por eso él podía persuadir, ¿no? Y dice, y un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío de vosotros. Ahí ya Pablo confiaba, manifestaba así un pensamiento. Yo confío de vosotros en el Señor. Podemos confiar en un hermano, pero si ese hermano está en el Señor, ¿no? Si estamos en el Señor, si estamos en el Espíritu. Yo confío de vosotros en el Señor, que ninguna otra cosa sentiréis, no más el que os inquieta llevará el juicio quien quiera que sea. Hay un juicio para aquellos que introducen levadura dentro de la congregación, ¿no? Hay un juicio, ¿no? Para aquellos que quieren edificar una iglesia conforme a su modelo, conforme a su idea, conforme a su interpretación. Hay un juicio. Nosotros tenemos que formar la iglesia conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué decís, mi amor? Amén, sí, qué terrible, ¿no? Porque como hablamos en el programa anterior, hermanos, ¿vio? Hay cosas que se juzgan tan duramente y está bien juzgar esas cosas, porque la palabra de Dios nos lleva a juzgar esas cosas. Como el adulterio, la fornicación. Pero el adulterio espiritual nadie lo juzga, ¿vio? Nadie lo juzga. Y eso es lo que echa a perder la congregación. Porque cuando una persona peca en adulterio, fornicación, dice que contra su propio cuerpo peca. La persona es perjudicada. Y la iglesia también, porque nos privamos de un miembro útil, ¿no? Si esa persona no se vuelve de su mal camino, perdemos un miembro útil. Pero cuando hay una fornicación espiritual, donde el hombre toma señorío sobre la grey de Dios y donde el hombre introduce levadura dentro de la grey de Dios, eso daña todo, hermano, daña la congregación entera. Porque están recibiendo, es como el pan, ¿vio? Yo amaso mucho y a veces, cuando estoy apurada pongo mucha levadura, quiero que ya eleve, pero cuando tengo tiempo, a veces hago pizza los días sábados y preparo las prepisas antes de ir a la reunión. Fíjese, estoy hablando de 6 de la tarde más o menos, 6:30 de la tarde para las 9:30 de la noche. Y le pongo un poquito de levadura nada más, apenita, porque quiero que vaya levando de a poquito. Así es, hermano, muchas veces no nos damos cuenta de la mala enseñanza, no juzgamos porque el hermano es bueno, porque es dulce, porque me habla con palabras dulces, ¿vio? Me dice lo que yo quiero oír. ¿Vio? Entonces no juzgo la enseñanza que el hermano da. Pero eso es lo que hace daño, hermanos amados. Tenemos que conocer la palabra del Señor, tenemos que saber discernir, tenemos que poder discernir, pero no a través de algo mágico, de algo que se me apareció delante de los ojos, sino por medio de la palabra del Señor. Tenemos que conocer qué es la levadura. ¿Qué es la levadura, hermano? La levadura no es que una hermana se depile la ceja. Eso no es levadura, hermano. Levadura es la mala enseñanza que trae división dentro del cuerpo de Cristo. Eso va a ser juzgado duramente, hermanos amados. El Señor lo va a juzgar y cada uno dice, como dice acá, recibirá la sentencia quien quiera que sea. Fíjese qué delicado que es esto, hermanos amados.
Tenemos que orar al Señor, tenemos que decirle al Señor, Señor, abre los ojos de mi entendimiento, quiero entender, no quiero hacer daño a la iglesia, al cuerpo de Cristo, su congregación, hermano, el lugar que usted está pastoreando, y hablo con respeto a los pastores porque soy una mujer y hablo con respeto a los siervos del Señor, pero la palabra del Señor dice que la congregación que usted está pastoreando no es suya, es del Señor. Y Él dejó la instrucción en su palabra. Él dejó todo escrito para que la iglesia pueda ser conducida, para que la iglesia pueda ser enseñada, preparada, vestida con las vestiduras, para que cuando el esposo venga, el esposo, la cabeza de la iglesia, venga por ella. La iglesia esté preparada, vestida con vestiduras blancas, limpia y resplandeciente, dice. Esa es la vestidura de la iglesia. Y eso lo hace el Señor nada más, por medio de su palabra. Cuando los pastores enseñan la palabra correcta, entonces el Espíritu Santo va tejiendo la vestidura de la esposa en la vida de los hermanos. ¿Cómo? La transformación por medio de la renovación del entendimiento se produce en nuestra alma, va siendo santificada. Hermano, esto es algo muy serio, muy serio. Estamos hablando de esto, mire, estamos hablando de estas cosas para que el Señor despierte a aquellos verdaderos, a aquellos que aman al Señor. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Ore al Señor, ore, pregúntele, Señor, quiero saber qué es la levadura. ¿Qué es? ¿Aquellas cosas que me dicen a mí que vienen del mundo, o son aquellas cosas espirituales que echan a perder la viña del Señor? Que el Señor bendiga, hermanos. Amén, amén, gloria a Dios. Podríamos leer ahí en primera de Gálatas capítulo 1, versículo 7, donde ahí habla sobre más el que os inquieta llevará a juicio quien quiera que sea. Sí. Sí. Aquí en el capítulo 1, versículo 6 del libro de Gálatas dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice, ¿no? Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Fíjese la importancia, ¿no?, de establecer la verdad, ¿no?, la verdadera doctrina, el verdadero evangelio, la importancia. Porque si yo establezco algo que no es verdad, si yo establezco algo que no es conforme a la verdad, a la realidad, entonces estoy agregando levadura, ¿no?, al evangelio, a la masa, perdón, estoy agregando levadura a la masa, a las personas, ¿no? Y las personas van a engordar. Bueno, y la gordura no es favorable al cuerpo, sino que es algo perjudicial al cuerpo, ¿no? Y dice que esas personas que hacen eso van a llevar el juicio. Dice, quien quiera que sea, el que os inquieta llevará a juicio quien quiera que sea. Entonces, fíjese, y ahí en el capítulo 1 leía a mi esposa, ¿no?, que no hay otro evangelio, no hay otro evangelio. Introducir dentro de la iglesia, o usted predica el evangelio, usted toma el nombre de Dios, usted toma el nombre de Jesucristo y usted introduce una enseñanza. ¿Cómo introduce una enseñanza que es una levadura? ¿No? Cuando usted introduce algo que no está escrito en la palabra de Dios. No está escrito. La Biblia dice que Dios levanta pastores, que el Señor Jesucristo, vamos a leerla ahí en 1 Corintios 12, ¿no?, capítulo 12.
Dice el versículo 3 más. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y entonces el Señor puso en la iglesia, el Señor, que es el que otorga los ministerios, Él puso en la iglesia pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ese es el ministerio de la iglesia, ¿no? Y él opera a través de ellos. Ese orden, aunque no se respeta hoy día, ¿no? Se tiene que establecer en la iglesia local eso. Se tiene que establecer. No. Entonces, ¿cuántos hermanos se introdujeron la enseñanza, ¿no? De que pueden ser pastores sin ningún ministerio? ¿Cuántos se ponen a sí mismos como pastores sin haber habido un ministerio que los apartó a ellos? Fíjese, a mí el Señor me apartó, dicen, pero no es así, porque el Señor estableció, ¿no? Esa es digamos, la masa sin levadura, lo que nosotros, aceptamos. Por eso, hermano, tenga temor, tenga cuidado de introducir una enseñanza, una doctrina que no está en la Biblia. Una enseñanza que no está respaldada por la palabra de Dios, especialmente por las 14 epístolas del apóstol Pablo. También, como decía el apóstol Pablo ahí en Gálatas capítulo 1, ¿no? Donde leyó mi esposa, si otro predicare otro evangelio, ¿no? Fuera del evangelio de esta gracia, predicamos otro evangelio, ¿no? Entonces, ¿qué estamos predicando? ¿No? Estamos predicando una levadura diferente, una doctrina diferente. Estamos introduciendo levadura en la masa. En la masa, para mí, la masa se está refiriendo a las personas, ¿no? Que componen el pan. Porque todos nosotros somos un solo pan, dice la palabra, ¿no? Y se introduce levadura en medio de nosotros. Eso, hermano, no va a quedar así. No va a quedar sin juicio eso. Porque dice que cada uno recibirá el juicio quien quiera que sea. Eso va a ser, usted va a pasar por el juicio de Dios, ¿no? Y fíjese, yo me ponía a pensar mientras que leía, yo digo, dicen que la gracia es algo liviano, ¿no? Y si bien la carga que la gracia pone sobre nosotros es liviana, pero las demandas de la gracia son más severas que la ley, ¿no? Que las demandas de la ley, porque ahora no es cuestión de alcanzar, ¿no? La salvación, la vida eterna, sino que ahora es cuestión de manifestar una vida que se nos fue dada. Amén. ¿No? Eso demanda espíritu, alma y cuerpo de parte de nosotros. Es más severo esto, es más demandante esto. No es como la ley que pedía el 10%, acá se está pidiendo todo. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano, sobre introducir levadura dentro de la masa. Vamos a seguir un poquito. Quería acotar algo acá al capítulo 1 del libro de Gálatas, porque vino a la mente recuerdos, ¿no? Del pasado. Y cuando la palabra de Dios dice, no que haya otro evangelio, dice, ¿no? No que haya otro, dice, sino que... Dice, si viene alguien y predica un evangelio diferente, dice, ¿no? Y ahí se cumple lo que hablábamos hace un rato en el libro de Primera de Corintios, donde se habla de ese pasaje de incesto. ¿Por qué? Porque un hermano, como dice mi esposo, tiene un lugar y enseña lo que él aprendió de otro tal vez, o lo que él cree que Dios le enseñó, y no está basado en las 14 epístolas del apóstol Pablo. Enseña preceptos y mandamientos. Nosotros hemos estado en un lugar así y conocemos hermanos que han venido y han contado su testimonio, que estuvieron en lugares donde el pastor daba una enseñanza y si ellos escuchaban otra cosa distinta que él enseñaba,
entonces estaban escuchando un evangelio diferente, ¿vio? Y eso es, ahí se cumple lo que Pablo amonestaba en el capítulo 7, ¿es? ¿Que leímos? Sí. ¿O 5? 5 de Primera de Corintios, ¿no? El Capítulo caso de 5, incesto, ¿vio? Sí. Porque el hombre direcciona a un grupo que es la iglesia del Señor, que es parte del cuerpo de Cristo, da la dirección conforme al parecer de él, porque él cree que eso es lo correcto, y le dice, no escuchen otro evangelio del que yo los enseño, porque si escuchan otro evangelio van a ser contaminados. Es anatema si ustedes escuchan otro. Entonces cierran el oído de los hermanos a escuchar la verdadera palabra del Señor. No sé si me explico, no sé si vos me entendiste. Sí, amor. ¿No? Ahí es donde se cumple. Cuando un hombre, toma señorío sobre la grey de Dios, es cuando él le da la enseñanza conforme a su parecer a la mujer, podríamos decir, de otro, a la esposa de otro, que es la iglesia, porque la iglesia recibe el alimento de su esposo. ¿Cuál es el esposo? La cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, y Él dejó el alimento que es la palabra de Dios para ese cuerpo, para su amada, para su esposa, y nadie puede tomar el señorío sobre la esposa dándole otra dirección. Fíjese que mi esposo no puede ir a la casa de Juan Pérez, vamos a poner un nombre, a decirle a la esposa de Juan Pérez lo que él tiene que, cómo ella tiene que manejarse en su casa. ¿Por qué? Porque Juan Pérez dirige su casa, es el esposo, él es el que provee para su esposa, él es el que provee para los hijos, él es el que vigila sobre esa casa para que esa casa tenga lo necesario y no venga nadie a hacer daño sobre esa casa. Si él va a la casa de Juan Pérez a dar la instrucción, está tomando señorío sobre la esposa y sobre la casa de otro, ¿vio? No sé si entiende, hermano, que el Señor abra los ojos de su entendimiento. Mi esposo, Él es Señor sobre su casa, sobre mi vida, sobre la vida de mis hijos, pero no es sobre la vida de otro que Él va a ir a direccionar. Así con la iglesia del Señor. La iglesia del Señor somos todos nosotros, hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Y aquí cuando dice, si viene otro enseñando un evangelio diferente, está hablando de lo que Dios dejó escrito para la iglesia en este tiempo. No está hablando lo que a un hermano, tal vez con las mejores intenciones en su corazón, él puso sobre un grupo de hermanos, sino que está hablando sobre la enseñanza de la palabra de Dios. Qué importante que es conocer. Es muy bueno conocer los salmos. Es muy bueno saber lo que Dios dijo en Deuteronomio, lo que Dios dijo en Éxodo, lo que Dios dijo. Hay enseñanza maravillosa en el libro de Josué, en el libro de Jueces, todo, pero todo eso es sombra de lo que Dios ya reveló en las 14 epístolas del apóstol Pablo, hermanos amados. Que el Señor abra los ojos de su entendimiento. Oramos cada día para que cuando nosotros hablemos esta palabra, que no es nuestra palabra, no es algo que a nosotros se nos ocurrió, es algo que nosotros leemos, que está escrito en la palabra de Dios, el Señor pueda abrir los ojos de su entendimiento para que usted pueda correr bien esta carrera. Dice, vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién nos estorbó para no ver claramente? Dice que ante cuyos ojos Jesucristo ya fue crucificado, dice, ¿no? Claro, y el apóstol Pablo dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Porque muchos creían que él predicaba la circuncisión, tal vez, o los mismos Gálatas habrán interpretado eso. Pero si nosotros somos perseguidos, ¿por qué somos perseguidos? Porque nosotros predicamos que no hay que cumplir los mandamientos.
que la salvación no hay que ganarla, que la salvación es por la fe, que todo lo que Cristo ganó para nosotros, nosotros no lo tenemos que ganar por medio de las obras, sino por medio de la fe. Por eso somos perseguidos. Y Pablo también era perseguido porque él no predicaba la circuncisión. ¿No? ¿Por qué padezco todavía? Pues he quitado el escándalo de la cruz. ¿No? He quitado el escándalo. Si yo predico la circuncisión, entonces he quitado el escándalo de la cruz. El tropiezo. El tropiezo ahí, ¿no? Entonces nosotros, si dejamos de predicar lo que predicamos, entonces he quitado el escándalo de la cruz, porque la cruz es un escándalo. La cruz es un tropiezo para todos aquellos que quieren justificarse por medio de las obras o para todos aquellos que quieren agradar por medio de los mandamientos. Es un tropiezo la cruz. Entonces dice, ojalá fuesen cortados los que os inquietan. Entonces Pablo dice, ojalá que se corten los testículos, ya que tanto quieren cortarse, ya que tanto quieren circuncidarse, ¿por qué no se cortan los testículos? ¿No? Así, fíjese el lenguaje del apóstol Pablo, de un hombre santo, de un hombre que era lleno del Espíritu Santo, usó esas palabras tan duras, y porque era el celo de Dios, ¿no? en su vida, porque se estaba haciendo algo que no se tenía que hacer con la iglesia, no se estaba adulterando con la iglesia, estaba llevando a la iglesia a adulterar, predicándole otra enseñanza que nada tiene que ver con esta gracia. Y entonces, ¿por qué no, tanto que ustedes sí quieren circuncidar, por qué no se cortan los testículos y ya está? ¿No? Para que puedan alcanzar ustedes por medio de la circuncisión lo que ustedes hablan, y no lo van a alcanzar tampoco. Entonces fíjese que este tema es un tema que no es leerlo y pasarlo por arriba. No, este tema es decirle a los hermanos, a las iglesias de este tiempo, que no deben introducir dentro de la masa, ¿no? Levadura, una enseñanza o una doctrina que no está conforme a la gracia de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Amén. Saludamos, amor, y ya estamos despidiendo. Amén, hermanos. Tal vez este tema en nuestra boca suene como a que los agredimos, pero de ninguna manera, hermanos amados, de ninguna manera. El anhelo de nuestro corazón es que podamos correr esta carrera legítimamente, que usted no sufra pérdida en aquel día cuando estemos frente al tribunal de Cristo para recibir nuestra recompensa. El anhelo de nuestro corazón es que cuando el Señor venga por su iglesia, no cuando todo ojo le vea, porque cuando todo ojo le vea, la iglesia ya no va a estar acá, amén, sino que cuando Él venga por su iglesia al sonar de la trompeta, sus oídos estén tan afinados que usted pueda ser elevado en los aires, si todavía está presente, ¿vio? Y si no, que como dice Pablo, que su cuerpo sea levantado de ahí de las tumbas y usted se una al Señor, ¿no? Porque dice que primeramente, dice los que murieron, ¿no? Y después los que hayamos quedado, dice, ¿no? Ese es el propósito, que usted pueda ser despertado a correr esta carrera legítimamente, hermano. No se enrede en los negocios de esta vida. Cuando hablamos en los negocios de esta vida no hablamos de trabajo, sino que hablamos de cosas espirituales. No se enrede con las cosas de este mundo. No tenga en gran estima que lo llamen siervo de Dios, hermano amado. Siervo de Dios, usted es un hijo de Dios, lavado y comprado con la sangre de Cristo. Él pagó el precio, Él obró todo para nosotros en la cruz del Calvario, hermanos amados. Amamos al Señor y amamos a los hermanos y queremos que cada uno sea despertado, no por nosotros, por el Señor. Ore al Señor, cuando usted está en la intimidad de su hogar, ore al Señor y pregúntele estas cosas al Señor. Y si el Señor habla a su corazón, si el Espíritu Santo lo despierta, no desobedezca la voz de Dios, hermano amado. Amén. Que el Señor lo bendiga grandemente. Saludamos a todos los hermanos, a nuestro hermano Oscar Castillo, a nuestro hermano Nicolás Blanco, que ahora va a seguir con el programa, hermanos amados. Bendecimos a todos los hermanos. Que el Señor añada bendición a la vida de cada uno de ustedes. Saludo a mi hermosa nieta que hoy cumple 2 años de vida, amén. Para que quede en la historia, hermano, amén. Que estoy saludando a mi hermosa nieta. Que el Señor los bendiga, hermanos amados.
Amén. Te damos gracias, Señor, por esta hora de programa. Gracias, Señor. Te agradecemos tu Gracias, respaldo, Señor Señor. amado. Gracias, Señor, Señor. da testimonio de que esta palabra es verdadera. Amén, Señor. Señor, que Despierta, proviene Señor. por ti, Abre los ojos Señor. del Que viene de entendimiento, ti Señor. esta palabra, Padre. Gloria a tu En nombre, el nombre de Jesús Jesús. te lo pedimos. Amén. El Amén. Señor bendiga, hermanos. Amén.